¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Bueno, esta semana, estas 3 semanas, las dos últimas de presencialidad en las que yo estuve ausente por enfermedad y esta semana tan particular respecto de la medida de fuerza que los docentes necesitamos hacer para resguardarlos a ustedes y resguardarnos a nosotros, hace que, bueno, nos encontremos de esta manera. Lo importante es que nos encontremos. Acuérdense que yo se los decía a ustedes, donde estemos ustedes y yo, a la escuela. Está lo que tenemos que hacer, está lo que tenemos que aprender, está lo que yo tengo la suerte de enseñar. Es verdad, con los primeros tuve Meet, así que no se me enojen, pero prioricé los primeros porque son primeros, como los prioricé a ustedes el año pasado, respecto de los segundos, es así. Pero bueno, acá estoy con las mismas ganas de siempre. Recibí toda la buena energía que me mandaron esta mañana en los WhatsApp. Los quiero, de verdad, y se los agradezco así, de verdad. Namaste. La necesito toda esa buena onda. Así que si alguno tira energía, hace reiki, hace yoga, reza, manden onda para la profe Figue. Bueno, estamos acá, básicamente, yo ya había hecho este video para el año pasado, pero ustedes saben cómo soy yo, no puedo con mis genes. Yo todos los años tengo que hacerlo de nuevo, porque el público se renueva, digamos. No, porque, no sé, explico diferente, se me ocurren diferentes cosas, agregar temas, sacar, bueno. Si bien estoy bastante acotada porque el cuadernillo es el mismo, no nos dieron autorización para cambiarlo. Bueno, los enfoques sí van a cambiar y es lo que hablamos cuando estuvimos en lo presencial, ¿no? Íbamos a cumplir ese programa, pero íbamos a tratar de darle como una vuelta de tuerca a las miradas, a los enfoques, para que esa multiperspectividad que habíamos hablado en primer año la pudiésemos ver en vivo y en directo estudiando temas, en este caso, de la historia argentina del siglo XIX. El tema que nos toca ahora, después de haber hecho este recorrido por ese hueco que nos quedaba en el medio, que se acuerdan que lo compensamos explicándolo en clase, y la idea de este práctico era básicamente llenar ese hueco que nos había quedado, que era básicamente entre el siglo XV al XVIII, toda la modernidad, entender cómo funcionó la modernidad en Europa, pero también entender cuáles fueron los efectos de esa modernidad europea en América, digamos, en nuestro territorio, y también en lo que hoy es la Argentina, ¿no? Precisamente sería en el Virreinato del Río de la Plata. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo surge el Virreinato del Río de la Plata, cuáles son las causas de su fundación, cómo se organiza el territorio, qué características tiene, para poder tener una imagen, digamos, mental y un escenario sobre el cual se va a desarrollar la Revolución de Mayo, ¿no? Que junto con la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la independencia de las colonias inglesas en América del Norte, las revoluciones hispanoamericanas, o sea, las revoluciones en las colonias españolas, para hacer los enormes procesos revolucionarios de fines del 18 y principios del 19, que, como les explico siempre, bisagra, ¿no? Hay un antes y un después de estos procesos. Siglo XVIII, años, escucho, 1700, ¿eh? 17 más 1, ¿se acuerdan? Siglo XVIII. En Europa, ¿quién gobierna España? Estoy parada, ¿saben? Porque tengo la espalda molida. Si me muevo es por eso. Es como si estuviera escribiendo en el pizarrón. ¿Quién gobierna España? La dinastía de los Borbones. La dinastía de los Borbones empieza con Felipe V, bueno, no importa que ustedes sepan los nombres de los reyes. Lo más interesante, y el rey que sí me interesa que recuerden, es lo que es Carlos III, por lo que él va a hacer con América, en las llamadas reformas borbónicas. Estas reformas son un conjunto de cambios que van a realizar los reyes españoles sobre el territorio americano, básicamente con una intención, que es poder garantizar que la recaudación del tributo que los indígenas tenían que pagar a los españoles, a sus encomenderos, llegaran a Europa.
o sea, básicamente España, porque ellos notan que hay como un déficit de toda la riqueza que durante el siglo XVI y XVII América le aporta a España. El siglo XVIII como que no estaría como rindiéndoles tanto tener semejante estructura colonial como la que tenían en América los españoles. Imagínense, de México al sur, hasta Malvinas, todo eso era español. Entonces, la intencionalidad es optimizar la recaudación. Pero también, eso desde el punto de vista económico, pero también la intencionalidad es una intencionalidad económica, que es básicamente, es política, que es básicamente centralizar el poder. Lo cual para ustedes no es novedad, porque ustedes han venido leyendo, ustedes han venido leyendo sobre el tema de el absolutismo monárquico en Europa y cuál es la característica de ese absolutismo y lo que es el despotismo ilustrado y esta idea de que gobiernan los mejores, gobiernan los más sabios, gobiernan los que tienen el conocimiento. Bueno, ustedes eso lo han venido leyendo. Entonces no es casual que en un proceso de transformaciones como el que está proponiendo la corona española en América esté presente la idea de la centralización del poder. ¿Qué van a hacer? Van a hacer varias cosas. Yo les voy a nombrar algunas y después ustedes en el texto, bueno, van a poder ampliar, pero las más importantes. Una de ellas es una reforma territorial, es decir, de la vieja estructura del Virreinato de la Nueva España, Virreinato de México, que era todo el sur de los Estados Unidos, México, toda América Central, la capitanía que estaba en las Antillas. Recuerden que las capitanías generales siempre están en zonas en donde se consideran peligrosas para ser invadidas, como son las costas, zonas costeras o como pueden ser una isla. Y luego se encuentra el Virreinato del Perú, que es básicamente todo el hemisferio sur, digamos, el cono sur de América del Sur. O sea, dos estructuras territoriales realmente ingobernables, sin una estructura burocrática, o sea, de funcionarios que realmente fueron leales a la corona. Acá cada uno hizo la suya, de Cortés en adelante, que fue quien conquistó a los aztecas, de Pizarro en adelante, que fue quien conquistó a los incas. Acá cada uno hizo la suya, porque en realidad estar tan lejos de España, tan lejos de Madrid, tan lejos de Toledo, tan lejos de Sevilla, tan lejos de lo que eran los intereses de la corona española, también les daba mucha autonomía. Pero bueno, era una autonomía que tenía que ver con ellos, digamos, una autonomía para favorecerse económicamente ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos son, según la sociedad indiana, digamos, cómo se organiza la sociedad indiana, ellos son básicamente los españoles peninsulares, o sea, los españoles nacidos en España que vivían en América y que eran funcionarios del rey, generalmente los virreyes, que eran nombrados por el rey y eran españoles peninsulares, pero también los criollos, o sea, los españoles nacidos en América, americanos, blancos, hasta ahí blancos, porque estos son los dos grupos sociales blancos. Recuerden que la sociedad indiana es una sociedad que está organizada a partir de la etnicidad, de la procedencia, por eso es una sociedad de casta. Es la procedencia étnica la que marca tu lugar en el esquema, digamos, de poder y de transformación y de acción, sobre todo de acción social. Luego viene la clase mestiza. Ese mestizaje, bueno, puede tener diferentes colores, en colores de verdad, no lo digo irónicamente, digo, puede ser blancos y negros, blancos e indígenas, indígenas y negros, tiene como diferentes connotaciones, también depende del lugar. En aquellos lugares donde las poblaciones indígenas eran mayoritarias, el porcentaje de mestizaje con blancos era mayoritario. En algunos lugares en donde la población negra fue dominante, pienso en Brasil, pero no es colonia española, pero pienso, por ejemplo, en Cuba, en Dominicana, en Haití, bueno, no, Haití es colonia francesa, pienso en Uruguay, donde hay una gran población negra. La mestización, digamos, se va a dar con el negro y el blanco. Y bueno, esta sociedad indiana, que yo les cuento, va a ir como protegiendo sus propios intereses lejos de lo que son los intereses de la corona. Por eso la necesidad de la reforma. ¿Y qué van a proponer? Van a proponer que
el virreinato de la Nueva España se achique y quede casi bien acotado a lo que hoy es América Central, aparezca un nuevo virreinato que va a incluir Venezuela, Colombia y Ecuador, que es el virreinato de la Nueva Granada. Queda el virreinato del Perú, pero lo van a desmembrar al sur. Y el sur del virreinato del Perú, que básicamente somos Argentina, Uruguay, Paraguay, lo van a desmembrar y allí van a crear el virreinato del Río de la Plata, con capital y sede en Buenos Aires. Buenos Aires siempre había sido una ciudad importante, o sea, aún dentro de la estructura del virreinato del Perú, Buenos Aires siempre había sido una ciudad importante porque era una ciudad portuaria, como lo era Valparaíso del lado chileno, como lo era el Callao, que es el puerto en Lima, o Cartagena de Indias en el mundo colombiano. Son zonas de puertos, por lo tanto son zonas que a los españoles les interesaban mucho porque son zonas de intercambio de productos. ¿Sí? Llegan los productos españoles, salen los productos americanos. Esa nueva estructuración territorial es básica, digamos, porque ellos crean unidades de administración más pequeñas con la idea de optimizar la recaudación del tributo. Otra reforma que van a hacer es una reforma de gobierno de estos nuevos territorios. Y van a crear lo que se llama la Real Ordenanza de Intendentes, que básicamente va a poner del lado de cada gobernador, gobernaciones que existían al interior de cada virreinato, un intendente. Ustedes me dirán, ¿para qué? Básicamente ese intendente era designado por el rey, era como la mano derecha del rey, que mira, que pispea, que controla, que vigila a este gobernador. Y entre ese proceso, digamos, de creación de las gobernaciones e intendencias, es muy interesante el caso de Mendoza porque San Martín va a ser el primer gobernador de la gobernación e intendencia de Cuyo. Entonces, digo, es una reforma que nos tocó muy de cerca a nosotros y que nos dio muchos beneficios respecto de la organización, porque nada más y nada menos el gobernador fue San Martín y orientó con toda su capacidad el proyecto de ser gobernador, le dio la autoridad, el poder, digamos, como para poder hacer lo que hizo, que fue nada más y nada menos que organizar el Ejército Libertador. Otra de las reformas van a ser reformas religiosas. Y ustedes me dirán qué tiene que ver esto o qué tiene que ver el chancho con la velocidad, como se decía en mi época. El tema de la reforma religiosa es muy importante y tiene que ver básicamente con los jesuitas. De hecho, ustedes la van a encontrar como la reforma religiosa es la expulsión de los jesuitas, ¿sí? Como si fuera un sinónimo. ¿Y por qué? Los jesuitas, como muchas órdenes clericales que habían llegado a América, habían construido un sistema de administración, de gestión eclesiástica con lo indígena muy particular. No era como la de los dominicos, no era como la de los franciscanos, no era como la de los betlemitas, como la de los mercedarios. Ellos se acercaban al lugar físico donde vivían las poblaciones indígenas, aprendían sus lenguas, aprendían las lenguas indígenas, y allí establecían lo que ellos llamaron una misión. Por eso ustedes conocen las misiones jesuíticas. Quizás muchos de ustedes, los que me estén escuchando, han ido a misiones y han ido a las misiones jesuíticas o han ido a las misiones que hay en Córdoba, por ejemplo. Hay misiones por todo el imperio español. ¿Sí? Tenemos misiones en todos lados, en Perú, en México, las misiones son enormes. Hay misiones en Filipinas, Filipinas era una colonia española. Hay misiones por todo el imperio. ¿Por qué? Porque ellos logran armar una estructura económica, por eso les decía de gestión de recursos humanos y naturales, muy interesante, que hace que básicamente ellos no necesiten del Estado. ¿Sí? Era lo que muchos llamaron el Estado dentro del Estado. Ellos se autogestionaban solos, tenían, qué sé yo, imagínense Paraguay. Abundancia en recursos como el algodón, como el tabaco, como la yerba mate. Bueno, muy bien. Esos productos los enviaban a misiones a Córdoba o misiones acá en Mendoza
para que salieran a misiones a Santiago de Chile, o a Valparaíso, o a La Serena. Y de allí, de acá, o de Mendoza, o de Córdoba, salían hacia Misiones otros productos, mulas, lanas, vinos, aguardiente. Entonces todas las misiones estaban abastecidas con todos los productos de las diferentes comunidades indígenas en diferentes lugares del imperio. Obviamente que esto del Estado dentro del Estado y esta idea de que puedo prescindir de vos, corona absoluta, poder absoluto, rey absoluto, porque me autoabastezco, obviamente que era un peligro para este modelo económico, este sistema político que es el absolutismo monárquico. Eso significó básicamente en 1767 la expulsión de los jesuitas. Ya me estoy viendo las ojeras. La expulsión de los jesuitas de todas las colonias españolas, eventualmente hasta de las colonias portuguesas. ¿Sí? Fue una orden del Vaticano la expulsión. Se les va a ordenar a todos los sacerdotes jesuitas que se vayan a una ciudad en España, en Italia, y van a tener que ir migrando lentamente y abandonando las misiones, lo cual generó un caos a nivel de las poblaciones originarias, porque la gestión de esas poblaciones, la organización del trabajo, la circulación de los bienes que se producían, estaban en manos de los sacerdotes jesuitas. Cuando se quedan esas misiones con los aborígenes solos, se pierde esa capacidad de poder vincular las misiones entre sí. Y se va a producir un gran malestar en los indígenas. Ustedes vayan como sumando, digo, estamos en el siglo XVIII, estamos con todo este revoltijo de cambios, de transformaciones, algunas aceptadas, otras no, unas impuestas, digo, a los gobernadores le imponen los intendentes, a los jesuitas se los sacan de encima, está como todo revuelto, los indígenas se enojan, hay como un gran, como siempre, las sociedades somos muy resistentes a los cambios, y más cuando estos cambios son tan profundos. Otra reforma importante va a ser la reforma militar, que también la van a leer allí en la bibliografía. Pero ustedes imagínense que el proceso de las reformas, en general, que tenía esa doble intención económica y política, crea el Virreinato del Río de la Plata. Entonces ahí sí nos pone en foco, nos pone en escenario, nos pone en el lugar que a nosotros nos interesa, que es arrancar a partir del Virreinato del Río de la Plata, que se crea en 1776, escasos 30 años de la Revolución de Mayo, o sea que duró poco como virreinato, como colonia española, porque en 1810 empieza el proceso revolucionario que decantará en el 16 en la independencia de las Provincias Unidas del Sur, ¿sí? Porque no somos la Argentina, y entonces tenemos como poca historia como virreinato del Río de la Plata. Digo poca, no lo digo como de una forma despectiva, digo cuantitativamente, en 1776, 1810, no me dan los números. México estaba del siglo XVI, ¿verdad? La tradición colonial es muchísimo más fuerte, o en el Perú. Bien, hasta ahí. Vamos a entonces trabajar sobre las reformas borbónicas, quiénes son los borbones, en qué consistieron esas reformas, cómo impactan en la organización económica, política y social de América, y dejarlo ahí, tenerlo muy presente y bien en claro, porque a partir de acá vamos a arrancar directamente con el proceso revolucionario de mayo. Estamos como a la puerta del proceso revolucionario de mayo. Bueno, espero que les haya quedado claro. Una vez más les repito, yo estoy acá, a un clic en el WhatsApp, en el mail, y bueno, si hace falta hasta me llaman por teléfono. Espero poder verlos, espero estar mejor de salud y poder encontrarme con ustedes, y si no, siempre estoy acá, a un clic. Los quiero. Cuídense mucho, mucho, mucho.